Muy optimista, dice que ya superó la crisis. Escuchemos. Después de haber gestionado una grave crisis política, después de haber enfrentado los embates de la naturaleza, nuestro país se recupera, nuestro país se levanta, nuestro país avanza gracias al aporte de los trabajadores. Nuestro país empieza a mostrar un entorno de estabilidad que es fundamental para el desarrollo, que es fundamental para garantizar más inversión. Correcto, eso es la buena intención del discurso, que sí, seguramente tiene una buena intención y qué duda cabe que si mejora la situación van a haber más empleos. Pero la realidad es la siguiente con respecto a los desempleos. ¿Hay oportunidades laborales en el Perú o no? Cuéntanos. Sí, hay oportunidades, pero la situación a veces no lo deja. Y lo veo bien, hay bastante tema económico. Gamarra es una mina de oro. Está mejorando el Perú. Sabe invertir. Para el que sabe invertir, sí. ¿Cuál es la situación actual del empleo en el Perú? Claro que sí hay, ¿no? Pero sí, hay oportunidad laboral, lógicamente, para las personas que están debidamente preparadas, ¿cierto? Y quienes, digamos, demuestren sus capacidades de acuerdo a lo que han ido estudiando, ¿no? ¿En el Perú hay o no oportunidad laboral? Sí hay, sino que hay que saber valorar y escoger a las personas que quieran trabajar, que les guste trabajar. En los últimos meses, el empleo ha sido un tema bastante preocupante y más aún en escenarios de pandemia e inestabilidad política. Según cifras del INEI, en el primer trimestre de este año, el empleo en Lima metropolitana llegó hasta los 5.539.000. Es decir, hubo un incremento de 106.600 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año pasado. Existen dos indicadores. Por un lado está el empleo adecuado y el subempleo. Y por otro lado está el empleo informal y el formal. Mirando cualquiera de los dos indicadores, la situación de empleo en el Perú está lejos de ser una situación en beneficio de la gran mayoría de los trabajadores. En cuanto al empleo adecuado, el cual está conformado por aquellos trabajadores que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del sueldo mínimo, se generaron poco más de 3 millones de empleos en total. En otras palabras, un 10.6% más en comparación con el mismo periodo del 2022. Si bien es cierto que el empleo adecuado ha venido creciendo en los dos últimos años, ha crecido alrededor de 1 millón de puestos de trabajo, pero eso básicamente ha sido una recuperación de la caída de la pandemia. Sin embargo, todavía no hemos llegado al nivel prepandemia. Espero que este año se llegue al nivel prepandemia. Si bien estos números son más alentadores respecto a años anteriores, todavía no alcanzamos las cifras prepandemia. De acuerdo al INEI, en Lima metropolitana todavía hay unos 414.500 desempleados que buscan activamente trabajo. Para el economista Jorge González Izquierdo, recuperar los niveles de prepandemia y tratar de disminuir ese 76% de informalidad que hay en el país posiblemente se logre en este 2023. Sin embargo, el principal factor para que esto ocurra es que el país tenga un crecimiento económico del 5%. Este año esperamos tener 2.5, 2.4, o sea, casi la mitad del crecimiento que te llevaría a comenzar a reducir progresivamente el subempleo y el empleo informal. O sea, estamos todavía lamentablemente muy lejos. La principal tarea, no la única, pero la principal tarea es generar un crecimiento de la economía mínimo de 5% más en forma sostenida, no un año o dos y después se cae, no, en forma sostenida. Otro problema que se suma a la tasa de desempleo e informalidad en nuestro país es la crisis migratoria, y es que desde el 2020 a la fecha, unos 300.000 extranjeros ingresaron al Perú de manera irregular, perjudicando así la tasa de empleo formal
en el Perú. En el corto plazo, los aspectos negativos han primado sobre los aspectos positivos. Esta es la situación actual respecto al empleo en nuestro país. Esperemos que el gobierno tome medidas para regresar a las cifras prepandemia y así poder seguir creciendo como país.